Otro peregrino, capítulo 3, parte 4. Peregrinación a la conversión. Después del año de estudios en Maidstone, Charles y su hermano viajaron en agosto de 1849 rumbo al norte, a Newmarket, para asistir a esa escuela ubicada ahí, en el distrito de Cambridge. El director de esa escuela era John Swindell. Spurgeon pasó 2 años en esa institución, donde además de estudiar, era un ayudante del maestro. Durante sus días escolares en Newmarket, Spurgeon comenzó a adquirir un nuevo entendimiento teológico, y extraño es decirlo, de una vieja cocinera de la escuela, Mary King o la cocinera, como la llamaban todos los estudiantes. Era un alma buena y entrada en años, que poseía una buena percepción de la fe cristiana. Era una mujer grande y robusta, amada por todos los estudiantes. Tenía impresionados a todos los estudiantes, especialmente a Charles. Era un miembro de la Iglesia Bautista estricta de Bethesda, y eso la convirtió en una calvinista de profunda convicción. Los bautistas estrictos eran firmes creyentes de los 5 puntos del calvinismo. Mary no tenía un entendimiento teológico formal, pero tenía un enfoque muy claro y lógico de la teología, y poseía un entendimiento muy profundo de las Escrituras. Ella se consideraba una ama de llaves en la escuela, y no simplemente una cocinera. Leía el estándar del Evangelio regularmente y aprendía mucha teología de esas páginas. Mary King sentía un especial afecto por Charles y pasaba horas junto a él instruyéndole en la sana doctrina calvinista. Más tarde en la vida, cuando se encontraba en una situación económica muy estrecha, Spurgeon la sostuvo durante años hasta la muerte de Mary. Charles escribió acerca del impacto que ella tuvo en su vida lo siguiente: las primeras lecciones de teología que recibí jamás provinieron de una vieja cocinera en la escuela de Newmarket, donde yo fungía como el ayudante de maestro. Era una buena alma que leía con frecuencia el estándar del Evangelio. Ciertamente le gustaba algo muy dulce, la sólida y buena doctrina calvinista. Vivía intensamente y también se alimentaba intensamente. Muchas veces cometemos juntos el pacto de la gracia y hablamos sobre la elección personal de los santos, su unión con Cristo, la perseverancia final y el significado de la piedad vital. Y yo verdaderamente creo que aprendí más de ella de lo que pude haber aprendido de 6 doctores de teología del tipo que se da ahora. Hay algunos cristianos que gustan y ven y se gozan de la religión en sus propias almas, y que llegan a un mayor conocimiento de ella de lo que los libros pudieran darles. Aunque investigaran en ello toda su vida, la cocinera de Newmarket era una piadosa mujer experimentada de la que aprendí más del ministerio de la capilla a la que asistíamos. En una ocasión le pregunté: ¿por qué asistes a ese lugar? Ella respondió: pues no hay ningún otro lugar de adoración al que pueda asistir. Yo le dije: pero debe ser mejor permanecer en casa que oír esa palabrería. Tal vez así es, replicó, pero me gusta salir para adorar al Señor, aun si no obtengo nada cuando voy. Algunas veces ves a una gallina rascando sobre un montón de basura, tratando de encontrar algún alimento. No obtiene nada, pero nos indica que está buscando y que está usando los medios para obtenerlo. Y luego, además, el ejercicio la hace entrar en calor. Así que la anciana dijo que escarbar en los pobres sermones que escuchaba era bendición para ella, porque eso ejercitaba sus facultades espirituales y calentaba su espíritu. En otra ocasión le dije que no había encontrado ni una migaja de pan en todo el sermón, y le pregunté cómo le había ido a ella. Oh, respondió: a mí no me fue mal hoy, pues todo lo que dijo el predicador le puse en un no, y eso convirtió su plática en un verdadero evangelio. En casa. Un evento muy significativo y trascendente tuvo lugar cuando Spurgeon fue de vacaciones a casa de sus padres en Colchester. Desde su escuela en Newmarket, las vacaciones fueron un poco forzadas, ya que se desató una epidemia de fiebre en la escuela de Newmarket alrededor de las vacaciones de Navidad, que obligaron a cerrar la institución temporalmente. Así que Charles y su hermano James se fueron a casa, a Colchester, durante los meses de noviembre y diciembre de 1849 y enero de 1850.
Durante esas semanas participó en un concurso de ensayo patrocinado por el señor Arthur Morley en Nottingham. Este año ofrecían un buen premio al ganador del concurso. Spurgeon no ganó el deseado premio, pero por sus esfuerzos recibió una carta de felicitación y una pequeña suma de dinero. El ensayo se titulaba El Anticristo y su prole, o El Papado Desenmascarado. Consta de 290 páginas y es una producción respetable para un jovencito de 15 años. El significado de este episodio particular, que parece inconsecuente el día de hoy, puede entenderse en que demuestra la actitud de los inconformes victorianos en general hacia Roma. Pero este ensayo estaba lejos de ser el evento de mayor importancia que ocurrió en la vida de Charles Spurgeon. En ese periodo de vacaciones forzadas, esa estadía en casa se convirtió en la escena de su dramática conversión a Jesucristo. Vamos a relatar esa fascinante historia, típica de una conversión puritana calvinista clásica. Sin embargo, la experiencia de la conversión real fue precedida por un periodo muy largo de agonía por la convicción de pecado. Pero Charles tuvo una visión de aquella puerta estrecha y comenzó a caminar hacia el sepulcro abierto, donde caería el pesado fardo que llevaba en su espalda y sería al fin libre de la pesada carga y del remordimiento del pecado, y nada lo detendría. La peregrinación a la cruz. Spurgeon se alistó en su peregrinaje a la cruz a una edad muy temprana. Él entendió muy pronto cuánto necesitaba de Cristo. Sus padres cristianos vigilaban con sus ojos espirituales celosos a su hijo. Spurgeon declaró que si no hubiese sido por la gracia de Dios y sus padres piadosos, él podría haber muerto o haber sido un celoso cabecilla de un grupo de impíos. Muchos habían compartido con él el mensaje de Cristo y el gozo de los pecados perdonados. Recuerden el incidente de Richard Gill. Cuando Spurgeon contaba con 10 años de edad, sus abuelos, su tía Ann, los muchos predicadores que había oído, pero especialmente su madre, mantuvieron el mensaje de Jesucristo ante el precoz jovencito. Spurgeon dijo acerca de su madre: «No puedo decir cuánto me aferro a las solemnes palabras de mi buena madre. Era costumbre los domingos por la noche, cuando éramos todavía muy pequeños, que ella se quedara en casa con nosotros, y luego nos sentábamos alrededor de la mesa y leíamos versículo por versículo la Biblia, y ella nos explicaba las Escrituras». El padre de Charles, John, influyó también en su vida, pero la influencia de su madre no puede ser enfatizada lo suficiente. Después de su conversión, Spurgeon escribió: «Tú, madre mía, has sido el gran instrumento en la mano de Dios para hacer de mí lo que soy. Tus amables mensajes de advertencia, los domingos por las noches, se asentaron muy profundamente en mi corazón para ser olvidados. Tú, con la bendición de Dios, preparaste el camino para la palabra predicada y para las santas lecturas. Si poseo alguna valentía, si me siento preparado para seguir a mi Salvador, no solo metiéndome al agua, sino que, si me llamara metiéndome inclusive al fuego, te amo como la predicadora a mi corazón de esa valentía, como mi madre vigilante y llena de oración». La lectura de los viejos puritanos también ayudó a poner a Charles bajo la convicción de su pecado. Como se señaló anteriormente, los libros, en particular Una alarma para los pecadores inconversos de Joseph Alleine y Llamado a los inconversos de Richard Baxter, sin dejar de mencionar El progreso del peregrino de Bunyan, fueron instrumentos en las manos del Espíritu de Dios para crear en Charles un sentido de la necesidad de la salvación. Su conciencia golpeaba continuamente su tierno corazón. Lloraba hasta quedarse dormido por las noches siempre que hacía algo malo. Decía que sentía profunda gratitud después de haber venido a Cristo, porque el Señor le había dado una conciencia sensible. Aún así, durante años rechazó los requiebros del Espíritu Santo. En esos tempranos días de constante exposición al Evangelio, tal como Spurgeon lo expresó: «Dejé que los años corrieran, no sin remordimiento de conciencia, no sin reproches, sabiendo cuánto necesitaba un Salvador.
no sin la advertencia que procedía de otras personas o quienes yo veía felices y regocijándose en Cristo, mientras que yo no tenía participación en su salvación. Lamentaba los días que escondió su rostro del de Cristo, en un voluntario olvido de mi amado Señor, cuyo corazón había sangrado por mí. Las oraciones de su madre, sin embargo, estaba comenzando a alcanzarlo. Elogiando a su madre nuevamente, dijo: «Nunca sería posible que un hombre pudiera estimar lo que le debe a su madre piadosa». Declaró que no podría olvidar cómo caía de rodillas y con sus brazos alrededor de su cuello oraba: «Oh, que mi hijo pueda vivir delante de ti». Spurgeon acompañaba a menudo a su padre, quien era pastor de una iglesia en Tollesbury, un pueblo cercano, y lo escuchaba predicar los domingos. Esto también tocó tremendamente su vida. Su tributo a su padre como instrumento de su conversión fueron estas palabras: «Recuerdo muy bien a mi padre hablar de un incidente que lo impresionó grandemente. Solía estar frecuentemente lejos de casa predicando, y una vez, yendo de camino a un servicio, temió que estaba descuidando a su propia familia mientras cuidaba las almas de otros. Por tanto, se regresó y se fue a casa. Al llegar ahí, se sorprendió de no encontrar a nadie en la planta baja de la casa. Pero al subir las escaleras, escuché un sonido como de alguien orando. Al escuchar a la puerta de la habitación, descubrió que era mi madre, suplicando denodadamente por la salvación de todos sus hijos, y especialmente oraba por Charles, su hijo primogénito voluntarioso. Mi padre sintió que podría regresar sin problemas a asumir la obra del Señor, mientras su esposa cuidaba también por los intereses espirituales de los niños en casa. Así que no la distrajo y procedió de inmediato a cumplir con sus compromisos de predicación. El despertar espiritual de Charles no provenía solamente del ambiente religioso en que se desenvolvía. Dios estaba tratando verdaderamente con el muchacho. Por esto, él estaba convencido de que tan pronto un niño es capaz de perderse, es capaz de ser salvo. Creía que tan pronto un niño puede pecar, ese niño puede, por la gracia de Dios, recibir la palabra de Dios y vivir a la fe de Jesucristo. Cuando ese niño es movido por el Espíritu, Spurgeon declaraba que los niños pueden entender genuinamente las Escrituras. Él testificó acerca de sí mismo diciendo: «Estoy seguro de que siendo simplemente un niño, podría haber discutido muchos puntos críticos de teología controversial. De hecho, los niños son capaces de entender algunas cosas muy pronto en su vida, que nosotros con dificultad entendemos más tarde. Los niños tienen esa simplicidad de fe que les permite creer a Dios y oír su palabra». Spurgeon arguía. Nos relata que escuchó un sermón que una vez le habló poderosamente a su corazón. Una vez, bajo la influencia de un poderoso sermón, mi corazón se sacudió dentro de mí y fue disuelto en mis entrañas. Decidí que buscaría al Señor, e hinqué mi rodilla, y luché, y derramé mi corazón delante de Él. De nuevo, me aventuré en su santuario para oír su palabra, esperando que en alguna hora Él me enviara una preciosa promesa para mi consuelo. Pero esa infortunada tarde, escuché un sermón en el que no estaba Cristo. Ya no me quedaba más esperanza. Habría bebido de esa fuente, pero fui conducido lejos. Sentía que podría haber creído en Cristo, y sentía anhelos y suspiraba por Él. Pero de ese terrible sermón y de esas terribles cosas que fueron expresadas, mi pobre alma no sabía que era verdad y que era error, pero yo pensé que ciertamente el hombre estaba predicando la verdad, y fui alejado. No me atrevía a ir, no podía creer, no podía asirme a Cristo, no podía entrar. Pero no toda la predicación tocaba necesariamente el corazón de Charles o satisfacía su necesidad. Él nos relata: yo solía oír a un ministro cuya predicación era hasta donde la podían apreciar: hagan esto y hagan lo otro, y serán salvos. De acuerdo a su teoría, orar era una cosa muy fácil. Hacerse ustedes mismos de un corazón nuevo era una cosa de pocos instantes, y podía realizarse casi en cualquier momento. Y yo realmente llegué a pensar que podría volverme a Cristo cuando yo quisiera.
y que por lo tanto podía posponerlo hasta la última etapa de mi vida, cuando pudiera hacerlo convenientemente en el lecho de la muerte. Pero cuando el Señor le dio a mi alma el primer sacudimiento por medio de la convicción, pronto me di cuenta y me puse a orar. En verdad oré, Dios lo sabe, pero me pareció que no lo había hecho. ¿Cómo? ¿Acercarme al trono? ¿Que un infeliz como yo se aferrara a la promesa? Me aventuré a esperar que Dios me mirara. Parecía imposible. Una lágrima, un gemido, y algunas veces no llegaba ni a eso. A un un quisiera que, un pero el labio no podía murmurar más. Eran oraciones, pero no lo parecían. Oh, cuán dura es la oración que prevalece para un pobre pecador que provoca a Dios. ¿Dónde estaba el poder para aferrarse a la fuerza de Dios o para luchar con el ángel? Ciertamente no estaba en mí, pues yo era débil como el agua, algunas veces duro como la más pesada piedra de molino. La larga peregrinación era obviamente una agonía. En su autobiografía, él tituló así esta jornada. A través de mucha tribulación, comenta que su corazón estaba desatendido y cubierto de malezas, pero luego, en cierto día, el grandioso labrador vino y comenzó a arar mi alma. 10 caballos negros era su tiro y usaba una dura reja de arado, y los surcadores hacían profundos surcos. Los 10 mandamientos eran esos 10 caballos negros, y la justicia de Dios, como una reja de arado, rompió mi espíritu. Yo estaba condenado, arruinado, destruido, perdido, desvalido, desesperado. Yo pensaba que el infierno estaba ante mí. En este marco, Spurgeon comenzó a abrirse al Evangelio, pero todavía no encontraba la paz. Declaró que las promesas de Dios le fruncían el entrecejo. Más tarde pudo decir: el abundante beneficio que ahora cosechamos de la profunda labranza de nuestro corazón es suficiente en sí mismo para reconciliarnos con la severidad del proceso. Pero en aquel momento se arrastraba bajo el terrible peso del pecado que cargaba sobre sus hombros. Se describió a sí mismo como muerto, enfermo, adolorido, encadenado, azotado, atacado con grillete de hierro, en tinieblas y en sombra de muerte, igual que el peregrino había dejado la ciudad de la destrucción y la jornada demostró ser agonizantemente terrible. Spurgeon comenzó a orar con denuedo. Podía recordar la primera vez que oró sinceramente, habiendo abandonado sus oraciones superficiales, pero aún entonces, al verse delante de Dios Todopoderoso, Santo y Soberano, dijo que se había sentido como Esther se sintió cuando estuvo frente al rey, sobrecogida de temor. Yo estaba lleno de penitencia en mi corazón, debido a su majestad y a mi pecaminosidad. Creo que las únicas palabras que podía decir eran expresiones como estas: ¡ay! ¡ah! Y la única frase completa era: Dios, sé propicio de mí pecador. Pero aún en medio de todas sus oraciones, Spurgeon no encontraba la paz. Un profundo horror permanecía en mí, al recuerdo de mis repetidos clamores sin respuestas. Sin embargo, estaba consciente de que, ni en la iglesia militante, ni en las huestes triunfantes, no hay nadie que haya recibido un nuevo corazón y no haya sido rescatado del pecado, sin una herida de Jesús. Él se sentía un hombre profundamente herido bajo una profunda convicción. Podía resonar al unísono con el gran puritano John Owen que decía: mi alma estaba oprimida con horror y tinieblas. La ley de Dios se había apoderado de él y sus pecados se destacaban en alto relieve para su atormentada alma. El tiempo vendría cuando pudo decir: no encontramos unas hojas metálicas de espada tan verdaderas como esas que han sido forjadas en el horno de la aflicción del alma. Mientras tanto, se retorcía en el fuego. Los libros que devoraba en aquel momento, al igual que los sermones, le causaban una mayor convicción. Charles clamaba: ¡oh, esos libros! ¡Esos libros! Los leía y los devoraba bajo un sentido de culpa, pero era como sentarse a los pies del Sinaí durante 5 años
como niño. No había nada ante mis ojos, sino mi culpa, y aunque no dudo en decir que quienes observaban mi vida no habrían podido ver ningún pecado extraordinario, sin embargo, cuando me analizaba, no había un solo día en que no hubiera cometido pecados tan bajos, tan atroces contra Dios, que muy a menudo he llegado a desear no haber nacido nunca. Paradójicamente, algunos puntos brillantes penetraban a través de las negras nubes de tribulación de Charles. Él comentó: sin embargo, yo recuerdo, siendo todavía un niño, que Dios escuchaba mi oración, pero la desesperación pronto regresaría. Finalmente llegó al punto en el que pudo decir: si Dios no me envía al infierno, debería hacerlo. Se lamentaba. Fue mi triste porción sentir la grandeza de mi pecado sin un descubrimiento de la grandeza de la misericordia de Dios. Durante todo ese tiempo daba la impresión que el simple mensaje del Evangelio no podría abrirse camino hacia el joven convicto. Él confesó: yo había oído el plan de salvación por el sacrificio de Jesús desde muy temprano en mi vida, pero no conocía nada más acerca de ese plan en lo más íntimo de mi alma, que si hubiera nacido y hubiese sido creado como un hotentote, que quiere decir un salvaje cruel. Charles argumentaba consigo mismo: ciertamente no puede ser que si creo en Jesús tal como soy, pueda yo ser salvo. Debo sentir algo, debe haber algo. Deseaba ávidamente que algún predicador le dijera qué podía hacer para ser salvo. Sin embargo, en toda su ferviente búsqueda de Dios, todavía persistía una rebelión interna. Abriendo su corazón a sus lectores, en la autobiografía hizo este comentario: yo debo confesar que nunca habría sido salvo si hubiera podido evitarlo. En tanto que pude, me rebelé, me sublevé y luché contra Dios. Cuando quería que orara, yo no oraba. Cuando quería que escuchara el sonido del ministerio, yo no quería hacerlo. Y cuando escuchaba y las lágrimas rodaban por mis mejillas, yo las enjugaba y le desafiaba a que derritiera mi corazón. Luego me tocó un sermón sobre la elección que no me agradó. Vino luego un sermón acerca de la ley, mostrándome mi impotencia, pero no lo creí y pensé que era el capricho de un viejo cristiano impráctico, que era algún dogma de tiempos antiguos, no apto para los hombres de mi tiempo. Luego vino otro sermón relativo a la muerte y al pecado, pero yo no quise creer que estaba muerto, pues estaba convencido de que estaba lo suficientemente vivo y que podía arrepentirme y enderezarme andando el tiempo. Luego vino un fuerte sermón de exhortación, pero yo pensé que podía poner mi casa en orden cuando quisiera y que la podía hacer de inmediato. Así confiaba continuamente en mi propia suficiencia. Cuando mi corazón era tocado un poco, intentaba distraerlo con placeres pecaminosos, y no habría sido salvo si Dios no me hubiese dado el golpe eficaz y no me hubiese obligado a someterme a este esfuerzo irresistible de su gracia. Conquistó mi depravada voluntad y me hizo encorvarme ante su cetro lleno de gracia. Cuando el Señor hizo que entrara en razón, me envió un gran golpe que me hizo pedazos, y he aquí, me encontré totalmente indefenso. Pensé que era más poderoso que los ángeles y que podría lograr todas las cosas, pero descubrí que era menos que nada. Spurgeon se dio cuenta, al igual que el gran místico y científico Blaise Pascal, que la gracia es absolutamente necesaria para hacer que un hombre sea santo, y quien quiera que lo dude, no sabe lo que es un santo o lo que es un hombre. Pero, ¿cómo se puede obtener la gracia? La combativa peregrinación de Spurgeon a la cruz en realidad se movía a lo largo del típico sendero puritano del siglo XIX, pero el camino de Spurgeon, en un sentido, se desdobló de una manera extraña. Él sentía una profunda convicción de pecado, que era típica del puritanismo, pero no temía el juicio. Confesó que temía no tanto al infierno, sino simplemente al pecado. Todo el tiempo tenía en su mente esa profunda preocupación puritana por la honra del nombre de Dios y la integridad de su gobierno moral. Esto precipitó en Charles la pregunta fundamental relativa a cómo Dios podía ser justo
y sin embargo justificar al pecador culpable. Confesaba que se preocupaba al punto de agotarse en el tema. Uno habría pensado que su educación calvinista le había enseñado el principio de la gracia, pero estaba perdido bajo el poder enceguecedor del pecado y de Satán. Se vio orillado a llegar al borde de la desesperación. Sin embargo, las cosas se estaban aproximando decididamente a un clímax en la vida del joven Spurgeon. Un giro extraño. Un aspecto irónico de la caminata espiritual de Spurgeon emergió por este tiempo. No se sentía en libertad de hablar con sus padres acerca de este profundo trauma y de esta lucha que estaba enfrentando, aunque tales luchas eran muy comunes en los círculos evangélicos del día. Esta pudiera ser muy bien la razón del por qué ni su padre ni su madre se convirtieron en instrumentos directos en su conversión. Charles ni siquiera compartió con ellos uno de sus más sinceros traumas, una escaramuza con el ateísmo. Durante este periodo, la rebelión de Spurgeon llegó a ser tan profunda que estaba considerando convertirse en un ateo. Hizo su mejor esfuerzo para convencerse de que Dios no existía. Relató la siguiente historia de una manera fascinante. Nunca fui enteramente un incrédulo, excepto una vez, y eso no fue antes de que conociera la necesidad de un Salvador, sino después. Fue precisamente cuando necesitaba a Cristo y suspiraba por Él, que súbitamente el pensamiento cruzó en mi mente, pensamiento que aborrecía pero que no podía vencer, que no había Dios, que no existía Cristo, que no había cielo, que no había un infierno, que todas mis oraciones no eran sino una farsa y que podía igualmente silbar a los vientos o hablar a las aullantes olas. Recuerdo cómo mi barca iba a la deriva a través de este mar de fuego, separado del ancla de mi fe que había recibido de mis padres. Ya no estaba amarrado con firmeza a las costas de la revelación. Yo le dije a la razón: sé tú mi capitán. Le dije a mi propio cerebro: sé tú mi timón. Y comencé mi viaje de locura. Gracias a Dios, todo esto terminó. Fue una breve historia. Fue un veloz viaje de vela sobre el tempestuoso océano del libre pensamiento. Proseguí y conforme avanzaba, los cielos comenzaron a oscurecerse, pero para compensar esa deficiencia, las aguas destellaban con fulgores de mucha brillantez. Veía chispas que saltaban alto, que me agradaban y sentí: si este es el libre pensamiento, es una cosa feliz. Mis pensamientos parecían gemas, y yo desparramaba estrellas con mis dos manos, pero enseguida, en vez de estos fulgores de gloria, comenzaron a brotar de las aguas, yo diría que demonios torvos, fieros y horribles. Y conforme proseguía, ellos crujían sus dientes y me hacían muecas. Se apoderaron de la proa de mi barca, me arrastraron, mientras que yo en parte me gloriaba de la rapidez de movimiento, pero a la vez temblaba ante la terrífica velocidad con la que pasaban las viejas señales de mi fe. Llegué hasta el propio borde de los terribles demonios de la incredulidad. Llegué hasta el propio fondo del mar de la infidelidad. Conforme avanzaba a una espantosa velocidad, comencé a dudar que el mundo existiera, dudando de todo, hasta que al fin el diablo se derrotó a sí mismo, haciéndome dudar de mi propia existencia. Yo pensé que era una idea que flotaba de la nada del vacío. Entonces, sobresaltó por este pensamiento y sintiendo que después de todo, yo era carne y sangre sustanciales, vi que Dios existía, Cristo existía, y que el cielo existía, y que el infierno existía, y que todas estas cosas eran verdades absolutas. La pura extravagancia de la duda demostró su absurdidad, y vino una voz que dijo: ¿y esta duda puede ser verdad? Entonces yo me desperté de ese sueño de muerte, que, sabe Dios, podría haber condenado mi alma y arruinado mi cuerpo, si no me hubiese despertado. Cuando me levanté, la fe tomó el timón. A partir de ese momento, no dudé. La fe me condujo de regreso. La fe clamó: aléjate, aléjate. Eché mi ancla en el Calvario, levanté mis ojos a Dios, y heme aquí, vivo y fuera del infierno. Por tanto, hablo de lo que sé. He navegado en ese peligroso viaje
y he llegado a tierra a salvo. Pídanme otra vez que sea un infiel. No, ya lo probé. Fue dulce al principio, pero amargo al final. Pero ahora estaba muy cerca el momento de la conversión de Spurgeon, la hora en la que su agonía llegaría a un fin. Había sido una lucha larga y difícil. No podemos poner demasiado énfasis en la importancia de la dramática conversión de Spurgeon, como lo comentó correctamente Carlile. Esta temprana experiencia en la pequeña capilla de Colchester decidió casi todo para Spurgeon. Sin duda, comprobó ser el más significante evento de toda su vida espiritual, teológica y prácticamente. Se volvió un hombre transformado. Por lo menos un relato de la conversión de Spurgeon apareció en cada uno de los 57 volúmenes del púlpito del Tabernáculo Metropolitano. Aparentemente, nunca se cansó de compartir su testimonio. En esto, se parecía mucho al apóstol Pablo. Cuán grande día fue aquel cuando atravesó aquella puerta estrecha y la pesada carga le fue quitada por medio de Jesucristo.